Bien. En el caso de los análisis de los datos cualitativos, el investigador recolecta datos no estructurados y él tiene que estructurarlos para poder luego hacer sus análisis. Esa es la labor de él, de estructurarlos, porque de ellos necesita hacer algunas conceptualizaciones y tener claridad en muchos aspectos de lo que está investigando. Y más adelante, con un ejemplo, quizás esto va a quedar un poco más claro, ¿no? Ahora, las formas para nosotros obtener información en ese ambiente natural, pues bueno, uno es por la vía visual, de manera visual, a través de fotos, a través de videos, pinturas. Por la vía auditiva, bueno, con las grabaciones. En los textos escritos, bueno, con documentos, con hojas de vida, con diarios. Y en las expresiones, pues bueno, las verbales y las no verbales, ¿no? Ahora, en la investigación cuantitativa, los datos se recolectan y después se analizan. Pero en el caso de la cualitativa, ese procedimiento no aplica, no es procedente. En la investigación cualitativa, en la medida que se va recolectando la información, se debe ir analizando y no dejarla para el final como en el caso de la cuantitativa. ¿Y por qué no se puede dejar para el final? Bueno, porque el proceso, el movimiento, como lo vimos la vez pasada, de la investigación cualitativa es cíclico. Y si nosotros vamos analizando la información en la medida que la vamos recolectando, ahí se nos van a presentar dudas y hasta cambiamos las hipótesis que tengamos, y resulta que eso es lo que me va a permitir en un segundo encuentro con estas personas ya ir modificando. Pero si yo dejo esto para el final, ya hice el levantamiento de campo. ¿Qué voy a corregir? ¿Qué voy a rectificar? Es decir, allí se perdería la esencia de lo que es la investigación cualitativa. Es decir, que es un ir y venir, pero buscando las mejoras para la recolección de la información sobre el tópico que estamos estudiando. Ahora, la codificación es un proceso que se realiza tanto en la investigación cuantitativa como en la investigación cualitativa. En el caso de la cualitativa, los códigos vienen a ser etiquetas. ¿Para identificar qué? Para identificar las categorías. Y describen un segmento de texto, una imagen, un audio o un video. Va a depender de lo que estemos en ese momento estableciendo los códigos. Ahora, se codifican las unidades en categorías. Esas categorías se comparan entre sí para agruparlas en temas y buscar posibles vinculaciones. Ahora bien, en este proceso de esta codificación y de estos niveles de la codificación, seguramente, bien sea John Jairo o sea Carlos, pudieran preguntarse, bueno, ¿y qué se entiende por categoría en investigación cualitativa? ¿O qué quiere Pulido decir en este momento? ¿A qué se refiere cuando dice que es una categoría en investigación cualitativa? Mire, esto si ustedes se la hicieron, pues es una pregunta muy válida, porque requiere claridad, se requiere mucha claridad en este término, ya que la información que se recolecte hay que categorizarla. Se pudiera decir, de manera coloquial, que una categoría es un recipiente lleno de cosas comunes. Son grupos de elementos ya interpretados
que tienen una relación muy cercana entre sí. Miren, la categoría vendría siendo un conjunto de interpretaciones que se ha venido haciendo en el análisis y constituyen un patrón común. Por eso mi insistencia en que la información que se recolecta en la cualitativa se va analizando, digamos, de manera paralela con el proceso. Son elementos ya interpretados que se pueden combinar porque tienen características similares, y esta similitud es lo que viene dando, pues le viene dando el nombre de categoría. Voy a intentar en realidad las categorías en el caso de la investigación cualitativa son muy diferentes a lo de las escalas en investigación cuantitativa. Recordemos, las escalas en investigación cuantitativa se les da un código y se les da un número. Por ejemplo, la escala tipo Likert es una escala de nivel de medición ordinal y se trabaja, por convención se ha venido trabajando de manera aditiva. Entonces allí tiene intervención la estadística. En el caso de la cualitativa no tiene la intervención de la estadística. Por lo tanto, hay allí una diferencia en la categoría. Y es por esa razón que voy a intentar ahondar un poco más en la categoría para dejar claridad en ella, con un ejemplo en sentido figurado, para ver qué es una categoría y cómo se construye una categoría. Pensemos por un momento cuando vamos a un supermercado a comprar comida. Tomamos un carrito y empezamos a meter todo aquello que nos hace falta, por supuesto, teniendo en cuenta que tengamos el dinero para pagar. Ahora bien, cuando se están pasando los artículos por esa caja de donde está la persona que cobra y que chequea con la etiqueta cuál es el precio, etcétera, eso va pasando a otro lado, y en el otro lado una persona o uno mismo luego va metiendo eso en bolsas. Por ejemplo, eso es lo que se hace aquí en Venezuela. Bueno, se hace en Venezuela ya no, porque ya ni eso se consigue, ¿no? Pero antes, cuando uno era feliz, pues eso es lo que hacía, ¿no? Iba metiendo los artículos en bolsas. Pero todo aquello queda revuelto, todo eso queda revuelto. Ahora, esa realidad, cuando salimos del mercado, del supermercado, esa realidad nos la llevamos para nuestra residencia, para nuestras casas. Este hecho de ir al supermercado de compras es un símil con la recogida de datos en el ambiente natural donde se está realizando el estudio con enfoque cualitativo. Entonces, cuando llegamos a nuestras residencias, tenemos que hacer categorías. Imagínense ustedes diciéndole a la esposa, mire, venga para que me ayude a hacer categorías. Bueno, va a pensar que sabe qué cosa, ¿no? Pero en realidad se hacen categorías en el momento que nos disponemos a guardar el mercado que se ha comprado. Pues hay que empezar a juntar cosas comunes para ubicarlas en su lugar. Por ejemplo, hay que reunir las hortalizas, la cebolla, la alcachofa, el brócoli, la espinaca, y colocarlos en el sitio que corresponde en la nevera. Las carnes blancas y rojas para colocarlas en el sitio que corresponde en el refrigerador. Los productos de limpieza, bueno, ya no pueden ir en la nevera con los vegetales, con las hortalizas o con las verduras, ¿no? Sino que ellos tienen un lugar donde lo vamos a colocar. Pero estamos diferenciando lo que es un producto de limpieza de un vegetal o de una hortaliza o de un lácteo, porque tenemos bien claro el concepto de cada uno de ellos. Esto que estoy diciendo aquí es exactamente el mismo procedimiento cuando recibimos información en ese ambiente natural donde estamos haciendo el estudio. Ahora, este es el proceso que hemos hecho, es categorizar esos artículos que se han comprado en el supermercado.
Pues se reunieron ¿cómo? Pues atendiendo sus características comunes. Pero obviamente, o sea, previamente hubo que interpretar cada objeto y qué relación tiene con los demás para juntarlos. Entonces, hay que tener en cuenta que las categorías se hacen atendiendo la pregunta de investigación. Yo espero que con esto, con este ejemplo, haya podido explicarme bien lo que es una categoría y cómo se organiza una categoría.